Pero van a ver ustedes que cuando llegué a los pies del Señor, sentí que estaba atado de pies y manos, porque la forma de que yo hacía mis negocios no llevaba las mismas reglas con las que Dios actuaba. Entonces, me topé con esto, ya se los voy a poner para que ustedes lo logren ver por ahí. Vamos a ver si lo dejo meter esto. Vamos a bajar esto y vamos a compartir para que ustedes. Y me tocó toparme con esto. Eh, ¿Cómo hacer para seguir haciendo negocios, pero en esta ocasión siendo íntegro? ¿Cómo metía a Dios en mis negocios? Fue mi pregunta. Yo no sé si algún día se acuerda Mario que yo le pregunté, ¿y cómo meto a Dios en mis negocios? Y él me respondió algo que me causó así como ganas de querer investigar, ¿verdad? Y entonces me habló de la integridad. En ese momento, la verdad es que me costó un poquito porque entender cómo hacer negocios en este mundo, siendo una persona íntegra, es complicado. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, tengo que pagar impuestos, no los puedo evadir. Eso es ser íntegro. Por ejemplo, debo de pagar, no debo de evadir cosas. En las empresas se hacen muchas cosas para evadir los impuestos, no solo el IVA, el ISR, en fin, una serie de cosas. Y aparte de todo esto, eh, también hay una ley laboral y cómo mi empresa debe de tratar a los empleados, aunque tenga un solo empleado, cuáles deben de ser esas reglas y cómo sería Dios, ¿verdad? ¿Cómo integrar eso? Pues bien, el liderazgo, entendí dos cosas, que ser jefe no es lo mismo que tener un liderazgo y que ser líder. Ser jefe es el que manda, porque tiene un puesto. Ser líder es al que siguen, porque tiene una influencia, porque su influencia hace que otros quieran hacer lo que él está haciendo. Entonces, cuando nosotros queremos ser exitosos, se los voy a probar a través de la palabra, necesitamos dejar de ser jefes y ser líderes para tener un liderazgo íntegro, porque el liderazgo viene amarrado totalmente de las manos de la integridad. Ya lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, pero Salmos 37, 18 dice, conoce Jehová los días de los íntegros y la heredad de ellos será, oigan eso, y la heredad de ellos será para siempre. O sea que cuando uno es íntegro, quiere decir que eso es una herencia para las generaciones futuras, o sea, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos, sus bisnietos, o sea, esas son las grandes familias de las grandes riquezas que están puestas en la tierra porque alguien hizo ese sacrificio y fue íntegro en lo que hizo, y entonces, aunque las generaciones que siguen no lo sean, es un regalo de Dios a la generación que sí lo hizo. Y si las generaciones que vienen son íntegras, entonces se extienden este tipo de situaciones. Pero dice, no serán avergonzados en los tiempos malos y en los días de hambre serán saciados. Miren todo lo que lleva la integridad consigo, ¿verdad? Entonces, ser íntegro es premiado por Dios. O sea, la integridad tiene mucho que ver con el liderazgo. Entonces vamos a avanzar. Solo déjenme ver si me pasé dos, si me pasé dos. Aquí está. ¿Qué es la integridad? No la voy a desplazar por el griego, sino quiero que nos metamos más a la parte del qué hacer en nuestras empresas y cómo yo como líder o yo como jefe tengo que asumir una posición o tengo que ver de cierta manera las cosas. Dice, ¿qué es integridad? La integridad es el terreno donde nuestras palabras y nuestro caminar se encuentran. Hay un encuentro entre lo que decimos y lo que hacemos. Y entonces ahí es donde se engancha esto
y es lo que pesa. Dice, las personas escuchan nuestras palabras, pero siguen nuestras huellas. O sea, siguen nuestro caminar. Ellos escuchan, podemos hablar muy bonito, podemos hacer muy buenas, o sea, podemos hacer muy buenos sermones, o podemos hacer una buena charla, o podemos hacer lo que sea, pero la gente va a ver lo que nosotros estamos haciendo y va a seguir nuestras huellas, ¿verdad? Por tanto, la forma en que vivimos y nuestras acciones son las marcan el camino y sirven de ejemplo a los que vienen detrás. Entonces, cuando yo quiero crear, ¿cuál fue el éxito que yo tuve en Hidrotecnia? Entendí esto y dejé de ser jefe. Y entonces me volví líder y empecé a probar. Ellos fueron mis conejillos de indias, porque yo empecé a leer esto y empecé a crear una cultura y empecé a darles yo el ejemplo, ¿verdad? Mi oficina era de vidrio total y empecé por ahí, porque les dije yo, así ustedes ven, yo soy transparente a lo que yo hago todos los días. Yo no me voy a encerrar aquí como una patoja, yo llamo a una patoja y como todo es de vidrio, todos van a ver lo que yo estoy haciendo. Entonces, hasta esas cosas, y empecé a formar ese ejemplo en mi gente, y así fui construyendo, y después yo mismo fui entendiendo cómo es que se cambia y cómo es que se tiene éxito siendo cristiano sin vivir, o sea, viviendo en el mundo, pero sin las prácticas del mundo. En la primera de Pedro 2:21 dice, el apóstol nos habla de que Cristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando caminamos en integridad, de manera que lo que hablamos coincide con lo que hacemos. Nuestra integridad tiene el poder de cambiar el curso de la vida de otros. Imagínense ustedes el poder que tiene la integridad. Tiene el poder de cambiar el curso de la vida de otros. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de Mario. Su integridad hizo que el curso de mi vida cambiara. En el momento que yo decidí aceptar al Señor Jesucristo, entonces, ¿qué pasó? Que el poder de la integridad de un hombre a través de Cristo hizo que yo cambiara el curso de mi vida y que empezara a seguir a Cristo. Imagínense ustedes, y dice, pues ellos seguirán el sendero por donde nos vean caminar. Entonces, no se confundan, fíjense lo que hace el líder. En este caso, yo seguí los pasos de Mario, aunque al final yo estaba siguiendo al Señor Jesucristo, no a Mario. Pero él era íntegro y hacía lo que el Señor le estaba pidiendo, y eso hizo que yo empezara a seguir el camino, ¿verdad? Entonces esa fuerza se aplica para todo, o sea, para mis trabajadores, para mis jefes, para cualquier nivel, ¿sí? Si nosotros somos íntegros, entonces vamos a tener nosotros esto. Vean, por tanto, para ser un verdadero líder se requiere integridad. Cuando una persona carece de integridad, aquellos que están a su alrededor, oigan esto, lo notarán y no confiarán en alguien así, sin importar de quién se trate. Entonces, ¿qué pasa? Con la integridad, aunque yo sea el jefe, si no soy íntegro, la gente no confía en mí. No sé si me entienden. Entonces yo no necesito una posición para tener influencia sobre los demás. Lo que necesito es ser íntegro, porque la integridad va a traer consigo un liderazgo, porque mis acciones van a pesar para que otros vean lo que hago y me sigan. No que yo los llame, sino que llegan. No es que yo quiera seguidores, sino que la gente le empieza a seguir por lo que uno hace. Entonces, interesante, ¿verdad? Esta persona podría ser un jefe, alguien con autoridad sobre otros, pero si carece de integridad y de credibilidad, nunca será visto como un líder. Ahí están los jefes que los tratan de vos, los mismos subordinados,
sin ningún respeto. El mismo jefe, es que fíjate que no me entregan hasta yo se las pido, pero no la dan, porque no es íntegro. Entonces, a veces qué interesante es entender ciertas cosas, porque la integridad es la unidad de un ser humano que está en sus tres fases unido y bien centrado en lo que está haciendo. Entonces, imagínense ustedes que qué frustrante debe ser tener un puesto y que la gente no crea en uno y que digan, ah, ya viene este, ¿verdad? Ya viene este, y que le hagan más caso al su jefe. Es que yo, como usted me entiende, es que ese cuate así, no, mejor dígale usted. Y la gente así es porque yo he visto muchas mujeres pedirme, mire, usted no puede hablar con fulano. Sí, ¿por qué no le habla a usted, verdad? Ay, es que verá que él es bien abusivo. Wow. Eh, o viera que es así, mero cariñoso. Yo digo, a la gran puchica. Entonces, hay gente que llega, pues cuando yo estaba ya de planta en la oficina, había gente que llegaba para pedirme favor que hablara con sus jefes. Y yo, fulano, ya, ¿verdad? Entonces, la integridad, ¿verdad? Da credibilidad. Y esa credibilidad hace que las cosas empiecen a funcionar. Difícil, oye, difícil, no, esto no es fácil, pareciera que sí, pero no. O sea, es fácil resbalarse. ¿Por qué? Pues porque, o sea, ser íntegro requiere ser íntegro en todos los aspectos. O sea, ser íntegro como jefe requiere que yo no solo piense en mí, sino piense en los demás. Hoy precisamente tenía una reunión y le decía yo a la persona encargada de la logística que maneja a los pilotos, le decía, mire, por favor, no hagan eso, ¿verdad? Porque me dijeron, es que mire, ellos salieron y yo le dije que almorzara, pero me dijo que no, que después. Entonces le digo yo, ¿y usted sabe si él tenía dinero? Seguramente le dijo que no porque no cargaba el dinero. Entonces, cuando usted sepa que va a hacer una ruta, llámelo, déle el dinero y dígale de una vez que tiene derecho a comer y que vaya y que coma y que luego nos traiga un recibo o lo que sea. Entonces les digo yo, eso va a hacer que esos pilotos respondan de una mejor manera. Pero si nosotros queremos que esos pilotos respondan y los hacemos aguantar hambre sin maldad o con maldad, entonces un líder debe de cubrir, debe de pensar, ¿verdad? Debe de pasar por encima de yo mismo, si no sé si así se dirá, pero de mí mismo, y pensar en otros. O sea, ¿qué tendrá para comer este? ¿Qué va a pasar con esto? Incluso en los salarios, ¿verdad? Eh, yo tuve que aprender mucho en mi vida, pero en estos últimos tiempos, el departamento que mejor paga es el mío. Yo propuse una tabla donde el dueño me preguntó que si quería dejar pobre a la empresa y yo le dije, ¿usted quiere que yo le venda el doble? Sí, autoríceme la tabla, porque si esta tabla no tiene fin, entonces el vendedor siempre va a querer vender más. Yo siempre voy a querer vender más y usted va a tener mayores ganancias. Pero no solo va a ganar usted, vamos a ganar todos. Y cuando les expliqué la tabla, pues la tabla daba un 2.5% de la ganancia para nosotros y el resto era de la compañía. Y después de vender, o sea, yo encontré un departamento que vendía 900, eh, a veces 1 millón. Hoy vendemos, ahorita vamos por los 2.800.000 ya y no hemos cerrado el mes. ¿Pero por qué? Pero porque mis vendedores saben que ellos van a ganar. Entonces, yo lo veo en función de cubrirlos a ellos. Entonces, la integridad y el liderazgo tiene que ver con cubrir. No puede ser que yo solo pueda pensar en mí, porque entonces el problema es que esa gente va a estar resentida conmigo.
porque va a decir, puchica, la empresa gana un montón y yo bien fregado porque yo tengo que pagar la luz, me metí a una tarjeta, tengo esto. Y si nosotros no tenemos esa empatía con las personas, creo que eso tiene que ver con nuestra integridad. Entonces, estábamos hablando de los jefes. Dice, los jefes mandan y son obedecidos, pero los líderes fluyen e impactan vidas. Eso me gustó muchísimo. Quiere decir que los jefes pues mandan y son obedecidos, ¿verdad? Sí, señor, ¿verdad? Pero un líder influencia e impacta la vida la de las demás personas. Eso quiere decir que hay una gran responsabilidad, cada uno de ustedes que es empresario, cada uno de ustedes que es emprendedor, que, que tiene ese nivel, tienen una gran responsabilidad de conocer qué es un liderazgo y aprender de integridad. Como les digo, al principio yo sabía hacer negocios y tal vez me iba bien o tal vez muy bien, pero no era íntegro. No sabía cómo ser íntegro. Entonces, cuando yo llegué al Evangelio, tuve que llegar a ser pobre de vuelta porque no sabía cómo hacer mis negocios. Porque como yo hacía negocios con el mundo y ahora yo tenía otras reglas y no sabía cómo negociar. Pero poco a poco fui aprendiendo en la vida cómo se negocia, cómo se hacen las cosas estando en el mundo, pero sin ser del mundo, ¿verdad? Y una de esas cosas fue la integridad. Dice Santiago 1 del 22 al 25, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Yo pasé mucho tiempo con este versículo en ese tiempo cuando estuve en esto y no lo entendía, ¿verdad? Yo me miraba al espejo y decía, pero qué guapo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? Y no entendía lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es, ¿qué ves adentro de ti? ¿Qué calidad de persona sos? ¿Qué creen los demás de ti? ¿Qué cree Dios de ti? ¿Qué es lo que estás realmente haciendo? Entonces, cuando yo decía, bueno, pues yo leo la palabra, sí, pero ¿cuánto de lo que leo pongo en práctica? ¿Cuánto practico? O sea, y si realmente lo practico, lo practicaré bien, o a medias, o tal vez si peco y ¿cómo se llama? Dice, y hago algo bueno, entonces empato. O sea, hay una serie de cosas, ¿verdad? Pero entonces entendí que la integridad es integridad, siempre. Por supuesto que pagué una factura, que literalmente el Señor me hizo perderlo todo para llegar al punto en donde decir, ahora sí vas a arrancar de la manera correcta. Y aún así, me trabé. Hasta estos últimos 7 años, yo les puedo decir que he entendido este concepto de integridad. Eh, ha sido bien complicado, ha sido bien difícil, pero ha sido muy exitoso. Hoy que yo me enfermé, pude ver, imagínense ustedes que me desaparecí literalmente octubre, noviembre, y diciembre, digamos, porque ya en diciembre me desaparecí 3 meses de la compañía y lo que encontré fue gente agradecida conmigo, gente que le estaba echando ganas por mí, el departamento no se cayó, llegaron a las metas, empujaron todo y cuando mi jefe preguntaba alguna cosa de mí como para ver qué pasaba, todo el testimonio que ellos le podían dar era un buen testimonio, al punto que llegó al dueño de la compañía y eso hizo que ese señor pues tuviera pues a bien apoyarme y ayudarme en algunas cosas como lo hicieron muchas personas. Y entonces yo me di cuenta que ser íntegro es un buen negocio. Realmente entender qué es integridad y comportarse como una persona íntegra, la verdad es que no es fácil,
pero cuando lo logras, es tan agradable, tan en paz. Miren, yo les puedo decir de las cosas que me gané en la integridad es, yo puedo dejar mi celular donde me dé la gana y le puedo decir a mi esposa que lo conteste las veces que sea, no me importa. Antes no. Ustedes me entenderán. Y había cosas que ahora yo soy transparente. O sea, pues la verdad es que no tengo nada más que ocultar. Ya todo lo que tenía que ocultar lo oculté y todo salió a la luz. Entonces, la segunda parte de este versículo dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y pertenece en ella, perdón, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Y yo lo puedo comprobar. O sea, esa palabra es totalmente cierta. O sea, Dios ha sido muy bueno conmigo y yo he practicado este principio. Me ha costado muchísimo, como les digo, no se los estoy presumiendo, ¿verdad? Sino que estoy diciéndoles que realmente haber aprendido un poco de integridad me cayó bastante bien a mi vida. Durante estos 7 años he ido aprendiendo poco a poco y el Señor me ha ido enseñando. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. O sea, la integridad no es un conjunto de instrucciones, no. La integridad es lo que yo soy, o sea, mi fundamento, lo que yo tengo por dentro, ¿verdad? Y lo que somos, a su vez, determina lo que hacemos. O sea, lo que yo soy determina lo que yo hago. Entonces, todo viene bien amarrado. Aquí no hay partes sueltas. Nuestro sistema de valores es una parte de nosotros que no podemos separar de nuestra personalidad. Esto realmente lo escribió alguien que cuando lo escribió seguramente lo pensó muy bien, porque dice que esto está amarrado a nuestra personalidad. Y si la palabra de Dios es la que nosotros tenemos arraigada, entonces nuestra personalidad, ¿verdad? Va a ser eso de nosotros. Entonces viene a ser, dice, el sistema de navegación que nos guía. Permite establecer prioridades en la vida y sirve de patrón para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. La sociedad parece ir descubriendo paulatinamente la importancia de la integridad, al menos por los problemas reales que plantea su ausencia. O sea que hay un problema si no somos íntegros. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen una empresa y tienen gente que no es íntegra? Ustedes digamos que no son cristianos, solo tienen una empresa. Miren lo que dice este señor. Dice, paulatinamente la importancia de la integridad, al menos dice, por los problemas reales que plantea su ausencia. En una empresa simplemente hay alguien sin integridad y te empieza a robar, llega tarde a tu trabajo, ¿sí? No hace su trabajo como debe. Entonces, la integridad tomó un valor en el mundo que viene de la palabra. Lo único es que no lo saben, ¿verdad? Pero todos quieren que la gente sea íntegra, pero no saben cómo, ¿verdad? Hablan de la integridad, pero es como hablar del vecino que cae bien, así como el vecino deberían de ser. Pero para ser íntegro hay que tener esa relación con Dios, ¿verdad? Dice, como la señal, dice, aquí les puse el autor, Steve Covey, en lo siguiente, el valor que nos damos en nuestra capacidad para hacer y cumplir compromisos con nosotros mismos para hacer lo que decimos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hablamos es lo que hacemos, ¿verdad? Si nosotros hablamos una cosa y hacemos otra,
definitivamente el peso no está equilibrado y no va a haber éxito. Entonces, hoy yo quería hablarles, el Señor me puso la palabra éxito. Para tener éxito en cualquier emprendimiento, hay que ser íntegro. Íntegro en todos los aspectos. O sea, si yo voy a empezar un negocio, lo voy a empezar muy cabal. Voy a iniciar haciendo la patente, poniendo, registrando, haciendo todo lo que tenga que hacer. Eso es integridad. No, hombre, eso lo haces después, hombre, empecé a vender, producir. Ese era mi pensamiento. Hoy en día no. Si yo quiero que Dios esté desde el principio, desde hoy tengo que empezar a facturar. Desde hoy tiene que ser legal mi negocio. Desde hoy tengo que pagar impuestos. Desde hoy tengo que contribuir con eso. Y si tengo un empleado, lo tengo que tratar bien, porque soy una persona íntegra. Entonces, su disciplina proviene de su interior. La disciplina, cuando uno entiende de la palabra hay una disciplina que se instala dentro de uno. Y este señor dice que su disciplina proviene de lo interior, del interior del corazón. Ahí proviene una disciplina que va hacia la mente, porque si no, no somos capaces. Porque, ¿qué pasa? Miren, ¿qué sucede? Hablemos del diezmo, pues vaya, sencillo. Vamos a hablar de algo que le cuesta al cristiano y les voy a decir por qué. Fíjense pues, porque la disciplina de hacerlo no está instalada, porque tal vez esa parte no nos interesa y no nos gusta que la digan, pero ahí está escrita. Y si yo tengo esa disciplina y esa disciplina proviene dentro de mí, entonces no debería de ser problema sacar y hacerlo. No debería de haber ningún problema. O sea, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que la Biblia es mi ley sobre la que yo vivo, agarrar un sobre y meter, claro, por supuesto, si yo voy a meter el diezmo de 2,000 quetzales y voy a meter 200 quetzales, tal vez no me duela, pero ¿qué tal si metemos el diezmo de 50,000 quetzales? No sé si me están entendiendo lo que es integridad. La integridad es una manera de vivir que dice que es una disciplina que proviene de su interior. Por eso, todo lo de la palabra hay que meterlo dentro de uno para que no cueste. Así como a mí me costó la integridad y meterla dentro de mí hasta que entendí que no era que me la aprendiera, sino que lo tenía que instalar en mi corazón. Entonces ya no me dolió hacer negocios con integridad. Y de repente yo decía, voy a perder el negocio porque aquel va a venir. Ustedes saben que la compañía donde yo trabajo no hace negocios con el Estado porque no damos mordidas. Nosotros no aceptamos mordidas como el dueño les dijo, no quiero negocios con el Estado. Si quieren, les perforamos los pozos. Nos pagan lo que les pedimos, pero no damos mordidas. Por eso no trabaja el Estado con nosotros. Y muchas veces nos han mandado a hacer pozos y han tenido que calársela, pagar el pozo tal como es, porque nosotros tenemos principios y valores dentro de la compañía. ¿Verdad? Imagínense qué bonito esto, ¿verdad? Pero entonces, pero estas disciplinas provienen del interior de las personas. Entonces, les toqué el tema del diezmo, porque ha sido algo con lo que yo he tenido que predicarles a muchos, porque muchos se sienten así como, dice que donde está el tesoro de tu corazón, ahí está, ¿verdad? Entonces, en la bolsa está el tesoro, ¿verdad? ¿Dónde está ese tesoro, verdad? Entonces, muchas veces cuando se afecta algo como eso, la gente entonces ya no quiere. Entonces, los pastores, los aquí, los allá, los por acá. Y así como vemos esto, estamos tocando cosas, por ejemplo, ahora les voy a cambiar el tema, mirémoslo a nivel empresarial. Yo tengo una muchacha doméstica. Le voy a dar 1,000 quetzales para que me venga a ayudar. No, señor. ¿Usted no conoce las leyes de Guatemala? Dice que el mínimo son 2,600 y pico de quetzales. ¿Quiere contratar a una empleada doméstica?
páguele el mínimo, porque eso es lo que dice la ley. Ah, no le alcanza, no, entonces no la contrate. Agarre usted y ayude a su esposa a limpiar. Pero eso es integridad. Entonces no nos agrada, ¿verdad? Porque hay gente necesitada que, no, por 1,000 pesos. Está bien, deme los 1,000. Pero ¿qué calidad de vida estoy yo ayudando a tener a esa persona? Entonces, les planteo nada más lo de la empleada doméstica porque, pues vaya, después viene y resulta el bono 14. No, eso no, hombre, eso es solo para las oficinas. La empleada, no, hombre. Pero no, la empleada trabaja, pues. Y no también tiene un trabajo, y es un trabajo decente porque no trabaja de prostituta, trabaja limpiando y se friega. Entonces también tiene derecho porque la ley dice, que cuando alguien trabaja, tiene derecho a 14 sueldos. Uno es el aguinaldo y otro es el bono 14. Entonces, realmente nosotros debemos de pensar cada acción que hacemos y si nosotros realmente podemos o no ser íntegros en lo que hacemos. Por eso un negocio primero se planea, se plantea, se adquieren los recursos y cuando uno ya está preparado, entonces se mete a hacerlo. Porque si no, el problema es que va a dejar de ser íntegro por querer avanzar en el negocio. Y entonces voy a pagarle mal a mis empleados, no les voy a pagar a tiempo. Yo llevo 7 años trabajando en esa compañía y jamás me han pagado un día más tarde. Me han pagado un día antes. Entonces, mi pregunta, yo como empresario, ustedes como empresarios, sí lo hemos hecho así. O sea, hemos ido a decir, no, primero voy a pagarle a mis empleados. Yo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, así como les puse el de Mario, le voy a poner el de mi hermano Gabriel. Yo la verdad es que yo admiro mucho a mi hermano Gabriel por esa parte de su integridad. Él prefiere quedarse sin comer, pero si él tiene que pagarle a su empleado, le paga. Si él tiene que pagar sus impuestos, los paga. Entonces, son cosas que la verdad es que toda su vida ha sido así. Y de veras que conocer, yo le decía a Mario, Mario, de veras, yo no he conocido una persona tan cabal como mi hermano. ¿Te acordás? Yo siempre te lo decía, algún día lo voy a conocer y vamos a platicar con él. Y yo me recuerdo que Mario siempre me decía, vamos a platicar con aquel. Y le decía yo, aquel es mucho mejor que muchos cristianos. O sea, a mi hermano, él paga sus impuestos a tiempo. Si hay que arreglar su carro y una llanta está mala, la arregla porque si no se va a chocar y va a ser culpa de él que alguien más se lastime. O sea, una de sus ideas que al principio para mí eran muy locas y hoy entendí que se llama integridad. Entonces, sigamos con esto. Dice, usted es un discípulo, un seguidor de sus arraigados y propios valores. Entonces, ¿qué está diciendo este señor? En otras palabras, es, si yo logro meter integridad a mi corazón, yo voy a ser un discípulo de Jesucristo, porque lo que voy a meter es la palabra. Entonces, yo lo que tengo arraigado hoy en mi corazón es eso. ¿Y qué voy a sacar? Eso. Y cuando me toque hacer algo, lo voy a tener que hacer porque eso es lo que me dicta mi corazón. No duden en que la cabeza, ¿verdad? A la puchica vos y vas a gastarte todo eso. Pero si te falta pagar tal cosa, vos seguramente te crees millonario y vas a hacer tal otra. No, no soy millonario, pero sí soy íntegro. Y si me metí, ahora cumplo. ¿Saben cuándo empecé yo por enderezar mi vida? Cuando entendí que no era víctima de las tarjetas de crédito, sino que yo me metía a una deuda y que yo tenía que honrar y pagar. Y entonces me fui a hacer convenio con todo el mundo
Y desde entonces ya llevo un par de años, yo como 3 años, pagando mes tras mes. Sé que son unos usureros y lo que ustedes quieran, pero yo me metí. Y como yo me metí, yo tengo un compromiso para pagar. Lástima, no tengo el total para poderles pagar y que no me cobren todos esos intereses que me cobran. Pero mi integridad dice, si debo, voy a pagar. Entonces, ¿cómo cuesta? Porque entonces yo miro mi sueldo y digo, bueno, pago para acá, pago para allá, me falta. Y entonces dice, no, mejor no le pago a fulano, mejor no le pago a Mengano, y entonces me empiezo a hacer el loco. Y entonces dejamos de ser íntegros, porque dejamos de creer que Dios no existe, porque si yo soy íntegro, y si regresamos al versículo anterior, dice que en ningún momento nos va a dejar avergonzados y que en los malos tiempos no seremos avergonzados. Entonces, la fe nuestra debe de crecer y decir, bueno, si yo debo, voy a pagar. Aquí está, pam, 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 pam. O por lo menos voy a hacer un convenio. Mira, no te puedo pagar 100, te puedo pagar 25, aquí te los dejo, eso es lo que puedo por el momento y todos los meses te lo voy a venir a dar. Y Dios obrará sobre lo que uno hace. Yo les digo, yo le decía a mi jefe, pero es que no ganas mal. No, es que yo no te dije que la empresa me pague mal. Lo que pasa es que tengo tanto que pagar que necesito ganar más porque no me alcanza lo que gano. Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y le digo yo, por eso trabajo yo 14 o 18 horas al día, por eso miro El Salvador, por eso miro Costa Rica, porque necesito pagar, no porque necesite hacerme millonario, sino porque mi dinero no me alcanza para pagar y por lo menos darle una vida, pues, justa a mi familia, ¿verdad? Y que ellos tengan por lo menos frijolitos para comer, un techo y que nadie les venga a topar la puerta para cobrar. Integridad. Entonces, nosotros somos discípulos, básicamente, de esa parte. Entonces, dice, usted es un discípulo, un seguidor de sus arraigados y propios valores, así como fuente de estos. Y si usted tiene la voluntad, la integridad para subordinar a esos valores, oigan esto, sus sentimientos, sus impulsos y sus estados de ánimo. Ay, no, es que me siento mal, mejor no le voy a pagar a fulano, voy a dar un gustito, una mi carneta, ya tengo como año y medio no comerme aquel que se espere le pago más tarde. Entonces dejamos de ser íntegros. ¿Qué tal si Dios conoce lo que nosotros queremos? Y dice, este hombre ha pagado y yo le voy a dar ese gusto, pero se lo voy a dar a lo grande. Y Dios siempre nos sorprende. Entonces, la integridad apela a lo más profundo de la conciencia e impulsa a actuar en consecuencia con ella. Pues este hombre, no sé si sea cristiano o no, pero yo lo entendí y claramente entendí y dije yo lo que tengo que meterme aquí son mis principios cristianos y ponerlos en práctica para ser discípulo de las cosas que yo necesito hacer, porque era difícil para mí hacerlo. Entonces, ya terminé, solo quiero pues concluir con Proverbios 27, dice, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. O sea, la integridad es generacional. Segunda de Corintios 4:2 dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Yo pensaba que ese versículo era solo para los pastores, después me di cuenta que era ejecución, ejecución, ejecución. O sea, adulterando la palabra de Dios era siendo no íntegro, ¿verdad?
O sea, incumpliendo la palabra de Dios. Y el Salmo 7:8 dice, Señor, juzga a los pueblos, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Yo quisiera ser como ese hombre que se atrevió a escribir esto acá. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Eso era lo que quería traerles hoy. Espero que, pues que sea de valor para ustedes y que lo hayan podido apreciar. Y ahí estamos. Excelente, Jara, muchas gracias. Yo creo que eh, no hay que agregar mucho a esto, pues, porque ya vos lo dijiste todo. Un tema que se puede aplicar, que se debe aplicar, ¿verdad? Todos los días. Adán y Eva perdieron lo que perdió Adán y Eva cuando estaban desnudos y se escondieron y se tejieron unos sus delantales ahí de hojas, fue la integridad. Eso fue lo que los hizo esconderse de Dios, ¿verdad? Cuando uno pierde la integridad, uno se siente desnudo, uno tiene cola que le machuquen, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y la idea, me gustó mucho la parte en donde Jara habló acerca de esa parte donde habló acerca de esa dicotomía que hay. Hay una parte, digamos, como particionada en la vida de los cristianos, que no parece tener mucha lógica, no hay coherencia en el discurso. Eh, Se habla una cosa y se hace otra, y eso decepciona al mundo, hace que se vitupere el nombre de Cristo, y eso duele, ¿verdad? Y algo calientito así que me pasó a mí ahorita hace poco, me entristeció porque dije yo, mire, una persona por enésima vez, no, tal vez por tercera vez, tal vez, un amigo, ex amigo, honestamente, cristiano, ya lo perdoné, no tengo nada en contra de él, pero tuve que tomar la dolorosa decisión de no aceptar su solicitud de amistad en el Facebook. Y les voy a decir por qué fue. No soy de esa clase de personas, lleno de cuentos en eso, sino que es una persona que estuvo muy involucrada en mi vida, una persona famosa, importante en su área, y yo me había involucrado con esa persona y me salió tan mal la relación con esa persona y fue tan decepcionante y de tanta pérdida para mí, que yo dije, yo prometo que yo no me vuelvo a meter con este en nada, pues va. O sea, no porque no lo perdono, es mi hermano en Cristo, pero yo negocios con él ni loco. Y hace poco esta persona me volvió otra vez a escribir y me volvió a pedir, me solicitar amistad, como que se hubiera borrado el cassette de lo que vivimos. Y yo dije, wow, cualquier persona del área cristiana estaría tan interesada que esta persona le escribiera y le pidiera amistad. Y yo le dije a mi esposa, mira, Leo, le enseñé el teléfono y le dije, voy a tener que negar la amistad a esta persona y no quiero verme involucrado con él, ¿verdad? O sea, no que yo no lo quiera restaurar, pero es que él tiene que tener su pastor, pues yo no soy su pastor, ¿verdad? Entonces pido por él, lo bendigo, pero miren hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la falta de integridad dentro del pueblo cristiano. No hablemos afuera. Afuera, ese es pan de cada día, ¿verdad? Afuera, si cómo cuesta adentro, afuera ni hablemos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos adentro, aquí estamos gente que está comprometida con Dios. Y Jara, esta es una lucha en donde no podemos hablar del pasado, de algo que ya hicimos, algo que ya superamos. Yo no lo puedo hablar así todavía. Yo creo que esto es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Cada día amarrarse bien el pantalón y tratar de ser íntegros. Porque el único íntegro a mi forma de ver se llama Cristo. Es el único, ¿verdad? Ninguno de los que estamos en esta tierra merece ninguna gloria de llamarse íntegro, porque realmente perdemos la integridad con una mirada, pues, ¿verdad? Con un pensamiento, no digamos con una acción, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si el Señor nos lo pide, es porque se va formando nuestro carácter en la medida que anhelamos ser íntegros, ¿verdad? Así que gracias, Jara, por el tema.
Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero vamos a orar rápidamente. Yo me voy a tomar ahora la libertad de orar por las peticiones que ustedes mandaron, y así respetamos el tiempo de ustedes y cómo se llama, y somos íntegros con el manejo del tiempo. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a presentarnos delante del Señor. Yo les invito a que se presenten delante del Señor como ustedes quieran, con los ojos abiertos, ojos cerrados, como les guste, como se sientan cómodos. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias por cada uno, Señor mío, de mis amigos. Gracias porque cada uno de ellos suma una experiencia extensa, grande, Señor, de la cual aprendemos cada día. Y hoy aprendimos de nuestro hermano Jarazán. Gracias, Señor, por su vida. Gracias porque lo sigues usando y lo has afilado y lo has afinado para que Él sea más usado, Señor. Y hoy fuimos muy bendecidos, Señor, con esa palabra que nos ha Él recordado. Esta palabra, Señor, que nos es tan importante cada día, que es la integridad, Señor. Ayúdanos a ser íntegros. Señor, ayúdanos a ser íntegros. Porque cómo cuesta, Señor. No lo podemos hacer en nuestra carne, pero sí lo podemos hacer en tu espíritu, Señor. Porque esa integridad viene de ti, Señor. Haznos como tú, Señor. Queremos ser tus discípulos, discípulos de tu palabra, discípulos de lo que tú nos has enseñado. Y tú nos diste el ejemplo maravilloso de tu integridad desde el principio, Señor mío, de tu vida hasta el último día sobre esta tierra. Señor mío, tú fuiste íntegro, fuiste santo, no hubo pecado en ti. Te guardaste, Señor, aunque fuiste tentado en todas las cosas. Gracias, Señor mío, por darnos ese maravilloso ejemplo. Queremos seguir tus huellas, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, trayendo los atributos del Padre a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, presentamos la vida, Señor mío, también de Gilson, Señor. Él da una acción de gracias eh, por el control que tú has tomado, Señor, en su vida y la vida de cada uno de nosotros, Señor mío. Eh, por la reunión que tuvimos la semana pasada en forma presencial, Señor, Él también da gracias y nos unimos a esa acción de gracias porque fuimos muy bendecidos al vernos, al abrazarnos. Gracias, Señor, por esa reunión. Permítenos que se vuelva a repetir en su tiempo, Señor, y que podamos seguir reuniéndonos por este medio, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mío, porque tú has dado a Gilson, Señor, ese corazón de ese corazón agradecido, Señor, que siempre presenta delante de ti, Señor mío, esa gratitud. Bendícelo en su familia, en sus negocios, en su ministerio, Señor, en todas las áreas de su vida, en el nombre de Jesús. También te damos gracias por la vida de Freddy, que hoy no nos pudo acompañar. Señor mío, te damos las gracias, Señor mío, porque eh, él da una acción de gracias, Señor mío, porque ha visto, Señor mío, cómo tú has conservado la salud y la integridad de su familia. Él pudo verlos el fin de semana, cuidados por ti, Señor, y que cada uno de ellos estaba ahí presente, sano y salvo de la pandemia, Señor mío, todos ahí. Y agradecemos eso, Señor, agradecemos esas buenas noticias, porque vemos cómo tú cubres a tus hijos, Señor, cómo tú guardas a los que te buscan, Señor, honras a los que te honran. Gracias, Señor, sigue cubriendo a esa familia, bendícelos a cada uno, Señor, bendice a Freddy en todas las áreas de su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Señor mío, también Gerardo agradece por la salud, por el trabajo, y él pide oración por la enfermera de su esposa, que está hospitalizada, esperando su operación del tumor en su cerebro. Ya tiene 3 semanas esperando. Pedimos por esta persona, Señor, en el nombre de Jesús, por Elvia Rodríguez. Señor, en el nombre de Jesús la presentamos delante de ti, te rogamos que tu mano, Señor poderoso, esté con ella, que la auxilies, que a través de esto, Señor mío, te conozca, que venga, Señor mío, esa mano poderosa, Señor, que levanta a aquel que está pasando por la prueba, que está pasando, Señor mío, por la enfermedad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Bendice la vida de Gerardo, de su esposa, Señor. Bendícelos en todas las áreas de su vida. También bendice, Señor, a Gabriel, en el nombre de Jesús, a él, a su familia, sus negocios,
Padre Santo, sus proyectos personales, su ministerio personal, en el nombre de Jesús, bendícelo, Señor mío, a todo nivel. Te pedimos, Señor mío, muy especialmente, Padre Santo, porque eh, bendigas también, Señor mío, a Héctor, Señor, que no está hoy con nosotros. Bendícelo, Señor, acércalo a ti, Señor, acerca su familia a ti, Señor, cada día y bendícelo en todas las áreas de su vida, Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos por Federico. Bendícelo en una manera muy especial, su salud, Señor mío, su familia, sus finanzas, sus negocios y también su ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Úsalo, Padre Santo, para ser un hombre que lleve siempre tu palabra y tu testimonio. Te pedimos, Señor mío, también por Julio, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que hoy no está con nosotros también. Bendícelo en una forma especial, bendice sus proyectos, su familia, sus negocios. Y Señor mío, que siga creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos a Harazán, a su esposa, a su familia. Gracias, Señor mío, porque lo estás usando, porque oímos su voz fuerte, Padre Santo, porque estás restaurando todo su ser, Señor, su cuerpo, su alma y su espíritu a todo nivel. En el nombre de Jesús, que esa convalecencia y restauración sea al 100%, porque toda la obra que tú comienzas la terminas en perfección y en excelencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, también te pedimos por la vida de Uber, Señor, su esposa, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Por Lester Alvarado también te pedimos, Señor mío, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice, Señor mío, sus negocios, bendice su ministerio en el nombre de Jesús. Por cada una de esas personas que han estado un día con nosotros, Señor, y que no les hemos vuelto a ver acá, bendícelos, Padre Santo, y permítenos el honor de volverles a tener, Señor mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos a ti y te damos toda la honra y la gloria. Amén y amén.